¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mateo Aguilar, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador, estoy cursando el curso de nivelación de Pedagogía en Historia y las Ciencias Sociales, paralelo 002. En este momento les daré una pequeña clase acerca de unas frases de presidentes icónicos en el Ecuador. Tomamos este punto de partido de las frases que dijeron ciertos presidentes para poder analizar un poco su legado, su mandato y las cosas que hicieron por el país. Tomaremos en cuenta dos puntos primordiales de estos presidentes. En sí, ambos presidentes son antagónicos, se podría decir, ya que su mandato se difieren en muchos sentidos, pero los veremos a continuación. Primero, iniciaremos con Gabriel García Moreno. Gabriel Gregorio Fernando José María García Moreno y Morán de Huitrón fue un presidente que fue el constructor del ferrocarril. Entre sus obras más mencionadas podemos decir también que fue el padre del creador del Estado ecuatoriano, tal y como lo conocemos actualmente. También fue presidente en dos episodios, el primero que va desde 1861, el otro que va hasta 1865, y otro que va desde 1869 a 1875. Durante su mandato prosperaron las grandes obras públicas y se reformó la enseñanza, pero impuso un régimen autocrático, suprimió la libertad de pensar e instituyó tribunales eclesiásticos. Lo que se le puede atribuir a este gran presidente, porque en su momento sí hizo muchas obras que sirvieron de mucho al Estado ecuatoriano, más que todo por unificar las regiones, porque fue el que comenzó a construir el ferrocarril. Lo único malo de este presidente fue que le dio demasiado poder a la iglesia. Incluso podremos decir que esto se ve reflejado en una ley que tenía en su mandato, que era que cualquier ciudadano ecuatoriano podía ser considerado ciudadano ecuatoriano solamente si era católico. Entonces esta era una ley que prohibía la libertad de cultos y le daba demasiado poder al Estado, cosa que no le gustó a muchas de las personas que eran sus detractores y por lo que en algún momento fue asesinado por estas personas, pero ya llegaremos a eso. Podemos decir que este fue el antagónico de Eloy Alfaro porque su pensamiento es muy diferente al que Eloy Alfaro estaba propugnando luego. ¿Y cómo fue la muerte de este presidente y por qué es tan importante la frase que dejó incalcada cuando murió? Podemos decir que la muerte de este hombre se dio el 6 de agosto de 1875 a las afueras del Palacio de Carondelet. ¿Quién fue su asesino? Fue un ex militar llamado Faustino Lemus Rayo, el cual inició el siniestro con un machete, al cual le siguieron varias personas que también estaban en su contra, empezaron a dispararle y a amedrentar su cuerpo. Sin embargo, esto es una casi leyenda urbana, sin embargo, la placa que podemos ver aquí nos da un poco de ideas de que sí fue real lo que esto pasó, que cuando Gabriel García Moreno estaba agonizando, pero aún con un poco de aspiro de sus fuerzas, con lo último que acaba de sus fuerzas, dijo una mítica frase que es Dios no muere. Mientras los que lo estaban asesinando le gritaban, muere jesuita, muere, muere dictador, muere de libertad. Entonces él soltó esta frase así como siempre fue, con su gallardía y con su valentía. Dijo, Dios no muere y murió en el pie de una cruz. Luego, el que le seguiría a su mandato sería Eloy Alfaro. Este fue el presidente de la República durante dos periodos igualmente. Fue desde 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. ¿Por qué decimos que este presidente era el antagónico del anterior? Porque al contrario del presidente Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro tuvo un pensamiento muy liberal, tanto así que llegó a separar la iglesia del Estado, también instauró derechos que en el tiempo de él no existían, como por ejemplo que las mujeres pudieran estudiar, creó colegios, terminó la construcción del ferrocarril, continuó con esta gran obra que le sirvió a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Igual, este hombre apoyaba mucho a las minorías, a las clases pobres, a campesinos, indígenas, y esto se le hizo que se llenara de enemigos igualmente. Eloy Alfaro los detractores más grandes de lo de Alfaro fueron las clases políticas más dominantes, las personas que tenían dinero. Es por esto que fue asesinado a manos de, supuestamente, según la historia nos cuenta, fue asesinado a manos de una turbia que entró al penal García Moreno, donde él estaba recluido, y lo llevaron arrastrando hasta la hasta el parque que hoy es el Parque del Ejido, y ahí lo asesinaron, le abrieron las extremidades,
Dice una leyenda que un hombre que estaba involucrado en esto cogió su cráneo y tomó chicha directamente de su cráneo, y una señora que era, se le consideraba en ese tiempo una señora de mala vida, eh, cogió el aparato del reproductor de Eloy Alfaro y lo cortó y lo estaban teniendo como trofeo ahí encima de toda esa masacre. Sin embargo, esto nos cuenta la leyenda que todas estas personas que realizaron este siniestro no eran principalmente porque estaban en contra de él, sino porque las clases, las élites más poderosas del Ecuador que estaban en contra de este presidente fueron los que les pagaron a esta turba para que ellos realizaran semejante acción. Ahora, ¿cuál es la importancia de la frase de este hombre? Como podemos ver, Eloy Alfaro jamás llegó al poder del Ecuador de una manera democrática. Él era considerado un dictador, porque así mismo fue como llegó al poder. Tomó con la Revolución Liberal, la cual él dirigió, se hizo del poder del país. Y ante una inminente caída, Eloy Alfaro obviamente hizo, como podemos ver, bastantes reformas que ayudaron mucho al país. Sin embargo, los detractores que él tenía no le querían dejar en el poder. Entonces, ya viendo esta situación en este contexto, Eloy Alfaro, ya en uno de sus últimos discursos, viéndose ya perdido completamente de que iba a tener, ya no iba a tener el poder que tenía hasta ese entonces, soltó esta mítica frase con su gallardía y su valentía de varón, que dice: no podemos perder con papelitos lo que hemos ganado con fusiles, refiriéndose claramente que la democracia, aunque es una parte vital de un Estado, él no la correspondía así, porque sabía que las personas que lo querían sacar de ese puesto, lo único que iban a hacer era dañar más la República del Ecuador con políticas que no beneficiaban a todas las personas. Entonces él se dirigió a todas las personas con las que él luchó y todo el ejército que él algún momento lo acompañó, diciéndole que toda la sangre que fue derramada para que pudieran llegar al poder no se podía perder en una sola urna electoral. Entonces, esta fue la mítica frase de Eloy Alfaro. A través de estas dos presidentes podemos ver panoramas muy diferentes, que nuestro país ha sido dirigido siempre por ideologías tan marcadas en distintos sentidos. En este caso podemos decir que ambos fueron presidentes inigualables. Los dos tuvieron cosas que ayudaron mucho al país. Se puede decir incluso García Moreno, cuenta una leyenda también, que él se disfrazaba en las noches se ponía una capucha, una capa de ese entonces, y iba caminando por las calles de la capital de Ecuador, viendo si es que los policías estaban haciendo su trabajo. Igual de Eloy Alfaro se cuentan muchas historias de que era un excelente presidente. Sin embargo, ambos tenían políticas e ideologías muy marcadas al contrario. Entonces podemos ver que nuestra república actualmente es fruto de este tipo de ideologías y que en el futuro también vendrán personas con ideologías diferentes y con ideologías mejores o peores, y tenemos que estar nosotros preparados, ya que somos estudiantes y que estamos en nuestras manos desde el futuro del Ecuador. Debemos tomar ejemplo lo bueno que dejaron estos presidentes. Muchos de ellos hicieron mucho daño, pero también han hecho un beneficio bastante bueno a nuestro Ecuador. Entonces es importante recordar esta parte de nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores que cometieron estas personas.